bendiga. ¿Cuántos están fijando sus ojos en Cristo en esta tarde? Dios les bendiga. Qué gozo de verles nuevamente y venir a congregarnos este domingo y recibir del Señor, escuchar su palabra y orar por las necesidades de otros también. Así es que pues gracias a Dios aquí estamos con un poco de inclemencias. Mi internet está totalmente mal funcionando. Estamos transmitiendo vía 4G por el teléfono, pero esperamos que sea un tiempo de bendición. Dios les bendiga y disculpen la tardanza. Por eso salimos tardecito porque no podíamos conectarnos, así es que decidimos ir al teléfono. Bueno, aquí está Malika para saludarles. Dios les bendiga. Amén. Hola, buenas tardes. It's good to see you all again. I bring a verse today from the book of Ephesians. Y tengo un versículo del libro de Efesios, dice. The verse that I bring is in chapter 6 and it's at the end of after the verses on the armor of the Lord. En Efesios capítulo 6 nos habla de la armadura de Dios y al final. Now, most of us know about this armor of God that's given to us, a spiritual armor. Y todos sabemos de esta armadura de Dios que tenemos en Cristo. It's meant to be a protection for us. Es una armadura espiritual y es para nuestra protección. But if you see the last verse on the armor of God, y si tú te fijas en los últimos versículos de este pasaje de la armadura de Dios, this is the verse 17. It says that take the helmet of salvation, put on your helmet of salvation. En el verso 17 de Efesios 6 dice, y tomad el yelmo de la salvación. And also it says that you take up the sword of the Spirit. Y la espada del Espíritu. So it's not just as meant to be a protection for us, but it also reminds us that we need to be on spiritual warfare at all time. Pero también nos habla de que debemos estar en guerra espiritual todo el tiempo. So how are we supposed to be in spiritual warfare at all time? ¿Cómo es que estamos en guerra espiritual todo el tiempo? And it's found on verse 18. Aquí lo encontramos en el versículo 18. I'm going to read that now. Voy a leerles esto. And pray in the Spirit on all occasions. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. With all kinds of prayers and requests. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints. Y siempre orando por todos los santos. So it's a reminder that it's not just prayer for yourself, but also prayer for everyone else that you know of. Así es que es una oración no solamente por nosotros, pero por las necesidades de otros también. And be in prayer at all occasions. Y que estemos en oración en todo momento. I'm always praying for all of you guys, my brothers and sisters online. Y yo siempre estoy orando por ustedes, mis hermanos y hermanas en Cristo. So I would encourage all of y'all to continue to pray for each other all the time. Así es que les animamos para que también sigan orando unos a otros. Dios les bendiga. Amén. Gracias, hermana Malika. Gloria a Dios. Aquí nos ponemos nuevamente en orden. Déjenme retirar un poquito la cámara porque me está mochando la cabeza. Ahí está mejor. Ok. Muy bien. Ahí estamos más alineados un poquito. Gloria a Dios. Bueno, pues estamos aquí en esta lucha, en esta guerra espiritual, como decía Malika. Toda la semana hemos estado muy emocionados
preparándonos para esta transmisión y al último momento, bueno, ya tenemos toda la semana que nuestro internet ha estado fallando y Malika depende por su trabajo mucho del internet. Estamos orando, ayúdenos a orar para que esto se corrija, si no vamos a tener que cambiar el servicio porque ha estado en los últimos días, la última semana, muy mal estado. Ella tiene que hacer transmisiones a nivel mundial y esta semana tenía una transmisión muy importante y se la interrumpió totalmente, no pudo hacerla. Así es que oren por Malika para que nuestro internet sea restaurado al 100% y así poder también ser bendición aquí, como de tal manera con el trabajo de nuestra hermana Malika. Amén. Bueno, ha sido una semana muy activa. Hemos estado capacitándonos un poquito, aprendiendo a usar nuevos programas y no sé si se dieron cuenta del anuncio que hicimos. Ya lo hicimos un poquito con un nuevo programa que estamos aprendiendo. Así es que es lo hermoso de cuando estamos en el Señor aprendiendo cosas nuevas y queremos usarlo para la gloria del Señor. Amén. Esta mañana el Señor nos habló de una forma muy especial, como lo ha estado haciendo cada domingo, cada que vas tú a la iglesia. Dios te habla porque tenemos muchas necesidades, ¿verdad? Aquí quisiera yo recalcar la petición de nuestra hermana Griselda Mora. Ella pide por su papá que tuvo un ataque cerebral y para que el Señor muestre su poder, muestre su grandeza en su vida y en toda su familia en este momento. Es lo que oramos en el nombre de Jesús, que el Señor se manifieste con el papá de Griselda Mora. Amén. Ella recién el mes pasado, su suegra falleció y pues están siendo afectados bastante estas partidas, cuando alguien fallece causa estragos en la familia. Algunos conocen al Señor. Bueno, si conocen al Señor, pues tenemos esa esperanza de vida eterna. Pero siempre el desprendimiento es algo crítico, difícil, y por eso ponemos aquí las peticiones para apoyarles, orar y creer en el Señor, que Dios se manifieste. Dos hermanas en la iglesia perdieron gente esta semana. Estuvimos asistiendo ahí a la visitación antes del funeral y bueno, esa es la palabra de Dios que dice que estemos apoyándonos unos a otros. A veces pasamos por crisis, a veces pasamos por necesidades, pero Dios nos quiere usar, Dios quiere manifestarse. Amén. Así es que aprendamos a seguir la dirección del Señor. El tema de esta tarde va a ser acerca de la autoridad de Dios. La autoridad de Dios y lo importante que nosotros aprendamos a entender la autoridad de Dios. Cuando nosotros no entendemos la autoridad, hay autoridad en todas las áreas de nuestra vida. Dios, el Creador, hizo, entre tantas cosas que hizo, ¿verdad? Lo hizo con autoridad. Y en la creación se refleja esa autoridad. Y en nuestra vida cotidiana hay autoridades. Y en nuestros gobiernos hay autoridades. En nuestra familia hay autoridad. En nuestro trabajo tenemos que someternos a autoridad. Así es que es muy importante que nosotros tengamos un concepto correcto de la autoridad. Y como la autoridad viene de Dios, Él es el creador, Él es el que nos formó y Él nos enseña cómo nosotros debemos
ajustarnos, someternos a la autoridad que Él ha dado. Y si nosotros nos sometemos a la autoridad de Dios, vamos a ver todo lo demás caer en un lugar correcto. Así es que vamos a meditar en esta tarde sobre este tema. Y la autoridad de Dios es determinante. Amén. Es determinante. Y se refleja con nosotros también en nuestra vida cotidiana. Dios dice y ya. Amén. Con Dios no podemos argumentar, con Dios no podemos discutir, no podemos estirarle y aflojarle. No, Dios dice y ya. Así está la autoridad de Dios. Y es un ejemplo similar es, por ejemplo, con nuestros niños, con nuestros hijos. Uno de los problemas más fuertes de estas nuevas generaciones es que no han entendido la autoridad. Y a la hora que ellos tienen que ejercer autoridad con sus hijos, hay mucho conflicto porque ha habido mala información y entonces los nuevos padres no enseñan autoridad, ¿verdad? Y hay padres que dicen, no, es que yo no quiero exigirle a mis hijos porque quiero que ellos crezcan con libertad, libres, y que hagan lo que quieran, decidan lo que quieran. No. Cuando un niño es pequeño, tú tienes que decirle no. Tienes que decirle así, de esta forma, y ya. No hay tiempo para discusión. ¿Por qué? Porque el niño no tiene experiencia, no tiene conocimiento, no ha experimentado, las experiencias duras que tú y yo hemos tenido. Entonces, cuando nosotros creamos a nuestros hijos sin autoridad, en un proceso muy largo, va a traer malas consecuencias. Amén. Entonces, un ejemplo pequeño. A los pequeños le decimos no y ya, y no hay discusión y ya. Pero si tú dejas que los niños hagan y deshagan y todo eso, se van a formar mal, ¿verdad? Claro que cuando el niño crece, él crece, ya tiene una mentalidad, ya hace preguntas y necesitamos nosotros estar preparados a dar respuestas correctas, ¿verdad? Porque ya una vez que el jovencito ya ha estado de tu tamaño, ¿verdad? Ya no nomás le puedes decir no y ya, no. Él te va a cuestionar. Pero si tú supiste gradualmente ir mostrando tu autoridad de acuerdo al conocimiento que tú tienes de la vida, de acuerdo a lo que has aprendido y a la palabra de Dios, entonces ese hijo va a ir respetando tu autoridad. Amén. Pero cuando Dios habla, Dios dice ya. Dios dice así es y bueno. Dios lo que dice, Dios dice y ya. Lo que Dios declara no tiene vuelta de hoja. Él no se equivoca. Tú y yo nos podemos equivocar, pero Dios no se equivoca. Su palabra es fiel. Su palabra es verdadera. Él no falla. Por eso es que no le podemos refutar a Dios. Sería como nadar en contra de la corriente, ¿verdad? Es peligrosísimo nadar en contra de la corriente. Así cuando nosotros queremos argumentar con Dios, está muy mal. Eso es un signo totalmente erróneo. ¿Qué pasa cuando tú quieres nadar contra la corriente? Es súper peligroso. Puede ser hasta mortal. Amén. Va a ser lo más tonto que podamos intentar nosotros. Va a ser querer nadar contra la corriente. En Levíticos 2:16 dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo.
delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Amén. Aquí está dando Dios una indicación a Moisés. Y le dice, Moisés, mira, tu hermano, el sacerdote, quiero que tú le digas que no se puede meter allá atrás del velo a cualquier hora que le plazca. Está fuera de orden y esa es mi autoridad y yo le digo que no lo haga. Amén. Y Dios es claro, Dios dice, cuidado porque puede hasta morir, ¿verdad? Y así en Levítico vemos una serie de ordenanzas, pero este es un ejemplo, ¿verdad? Y ya tú si sigues leyendo el pasaje, te vas a dar cuenta, dice, delante del velo del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio, y con esto entrará Aarón en el santuario, y con un becerro para expiación. Amén. Dios quería perdonar los pecados, pero Dios puso un orden, dijo, así es como se va a hacer esta expiación. Y era necesario que el pueblo obedeciera y que Moisés comunicara la palabra de Dios para estar todo correctamente y en orden. Amén. Así es que es un ejemplo de la autoridad de Dios. Amén. Y usted puede ver todo esto ahí en Levítico, ¿verdad? Dice, Levítico 16, verso 2, dice, yo soy Jehová. Fíjese qué buen detalle, cómo Dios empieza ese pasaje. Dice, yo soy Jehová. En otras palabras, yo lo que digo se tiene que cumplir. Y Él da instrucciones por su autoridad como creador. Amén. Así es que dice en un solo capítulo, fíjese, en el capítulo 19, más abajito, en un solo capítulo, Dios dice, yo soy Jehová. Amén. Entonces, Él está reafirmando su autoridad. Amén. Y por eso nosotros necesitamos aprender autoridad de Dios. Él es la autoridad máxima. Amén. Y si nosotros no aprendemos autoridad de Dios, entonces no vamos a tener autoridad en nuestra familia, en nuestros negocios, en nuestras empresas, en nuestro trabajo, en todo lo que hacemos, vamos a fracasar. Amén. Entonces, dice en el versículo 28 de Levítico 19, yo soy Jehová. Amén. Y esa es la entrada, ahí empieza. Y dice, da la orden, dice, no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Amén. ¿De qué estará hablando ahí? Hay algo que está muy de moda ahora en nuestros días y se llaman tatuajes. Y aquí está hablando de esto, que es contrario a la palabra de Dios y es algo que se ha hecho muy popular entre la juventud y unos no tan jóvenes que quieren verse muy, muy a la moda. Pero si tú vas a la palabra, tú ves muy claro que yo, Jehová, ha dicho que eso no es de Dios. Amén. Versículo 30. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis, y en mi santuario tendréis reverencia. Y lo dice, yo, Jehová. Amén. Otra orden de autoridad de parte de Dios dice, mis días de reposo guardaréis. El domingo es para ir a la iglesia. Ese es nuestro día de reposo, donde nosotros nos congregamos, recibimos palabra de Dios y somos ministrados. Y yo quiero decirles principalmente estas semanas,
que hemos estado bajo presión, bajo necesidad, bajo necesidad espiritual. Gracias a Dios no nos falta alimento, no nos falta trabajo, pero hay una guerra que estamos luchando, y esa guerra es algo crítico, algo serio. Y entonces eso a mí me ha cargado toda la semana, y yo me cargo con aquella angustia, pero vamos a la iglesia y guardamos el día de reposo y buscamos al Señor, y viene esa palabra, ese refrescamiento, nuestra fe se levanta y decimos, sí, con Dios vamos adelante, y es tremendo. ¿Por qué? Porque es lo que Dios ordenó. Dice, mi día de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis reverencia, yo Jehová. Ahí es en el versículo 30 del capítulo 19. Ahora vamos más abajo. Verso 37, Levítico 19, 37. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, yo Jehová. Amén. Yo quisiera que pudieran sentir esa fuerza de la autoridad de Dios. Amén. Dios debe estar en primer lugar en nuestra vida. Y es muy fácil, hermano, descarriarnos. Es muy fácil con las preocupaciones, con los trajines del día, de la semana, del trabajo, de la familia. Nos descarriamos y nos olvidamos de la autoridad de Dios, que debemos servirle a Él con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y entonces Dios nos recuerda, amén, de su autoridad, y cómo debemos nosotros sujetarnos a esa autoridad de Él, para que todo el resto de nuestra vida caiga de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Entonces vamos a seguir meditando en esto. Amén. Dice, guardad pues todos mis mandamientos, amén, y todas mis ordenanzas, y ponerlas por obra, amén. No es solamente caminar con Dios y caminar con Cristo, no es solamente saber de Dios, porque mucha gente dice, no, yo sí creo en Dios, sí, yo sí creo, sí sé de Dios, pero no es solamente eso. Él dice, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y dice ahí, y ponerlas por obra, practicarlas, amén, yo Jehová, amén. Así es que vamos adelante. Vamos a ver en Mateo capítulo 21, cuando vino Jesús al templo, los principales y sacerdotes, dice, y los ancianos del pueblo se le acercaron a él mientras se enseñaba, y le dijeron, mire lo que le dijeron los sacerdotes a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Ellos tenían un reto, ¿no? Acuérdese que los ancianos en el templo eran la máxima autoridad, los sacerdotes. Ellos se daban el lujo de ellos sabían toda la Biblia, sabían todas las leyes del Señor. Y cuando vieron a Jesús que estaba predicando y con la bendición de Dios, y multitudes se le acercaban, ¿verdad? Ellos se pusieron un poquito celosos y dijeron, a ver, Jesús, ven, dinos con qué autoridad haces estas cosas. Después de que están viendo ahí los milagros, la manifestación de Dios, y no quieren aceptar, hay una cierta rebeldía, hay un cierto rechazo, ¿verdad?, a Jesús. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, entonces también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Mire qué interesante. Jesús viene y les voltea la pregunta
y les dice, ok, contéstenme ustedes esta otra pregunta. Y entonces él les dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces los hombres discutían entre sí, diciendo, si decimos que del cielo, entonces él nos va a recriminar y va a decir, pues si era del cielo, ¿por qué mataron a Juan? ¿Verdad? Si decimos que es de los hombres, tenemos al pueblo que lo apoyaba y lo veían como profeta. Y respondiendo Jesús dijo, le contestaron a Jesús y le dijeron, no, pues no sabemos. Porque no quisieron decir que era de Dios, ni tampoco dijeron que decir que no era profeta. Se quisieron lavar las manos y le dijeron, no, pues no sabemos. Y entonces Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Si ustedes no la pueden ver, si ustedes no la pueden discernir y solamente me quieren hacer preguntas sin reconocer mi autoridad, entonces yo no les voy a contestar. Amén. Y hay varias ocasiones donde la palabra nos enseña que Jesús no contesta a la rebeldía. Amén. Si hay algo que a Dios no le gusta, hermano, hay algo que a Dios le choca, es la rebeldía. Mucho cuidado con la rebeldía. Cuando nos rebelamos a Dios, nos metemos en terreno difícil, terreno peligroso. ¿Amén? Cuando Dios te habla, cuando Dios te redarguye, cuando Dios te da un coco, amén, hay que someternos a Él, hay que reconocer su autoridad y hay que humillarnos a Dios y decirle, ok, Señor, perdóname, ya veo que ando mal. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús, Dios no contesta a la rebeldía. Él rechaza la rebeldía. Tú te rebelas a Dios y te estás metiendo en, como decimos en nuestro español mexicano, en camisa de 11 varas. Amén. Así es que cuando Jesús estaba, vemos aquí en capítulo Juan 21, dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías y te ibas a donde querías. ¿Verdad? Estabas joven, yo me acuerdo cuando estaba joven. Bueno, te levantabas, te vestías y órale, vamos a lo que querías hacer. Y nadie te detenía. Y ni tu mamá te decía, oye, pero si tú comete un sándwich, no, yo me tengo que ir rápido. Ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, tú sígueme. Amén. En otras palabras, Jesús está diciendo, hay cosas que no entendemos, hay cosas que un momento podemos hacer, otros momentos no las podemos hacer, pero no te preocupes por eso, tú sígueme. Amén. Tú sígueme, dice el Señor. Pedro, ¿verdad? No escuchó. Muchas veces Pedro era un poco cabezón. Y volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien él amaba, Jesús, y a quien él amaba. Y él mismo en la cena se había recostado a su lado, y sabemos que era Juan. Y le había dicho el Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y entonces, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este?
Y entonces aquí vemos que Pedro le dijo a Jesús, ¿y qué de este? Está hablando, menospreciando a Juan. Y Jesús le responde, si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Amén. Aquí vemos que Jesús vuelve a decirle, ¿y a ti qué? Tú sígueme. Él termina y le dice, sígueme tú. Entonces, aquí vemos nuevamente cómo Jesús le enseña a Pedro que lo más importante es seguir al Señor. Seguir su palabra, seguir su autoridad, seguir su dirección. No importa que no entendamos todas las cosas cuando estamos en medio de un problema, ¿verdad? A veces lo primero que preguntamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué yo, Señor? No. El Señor dice, sígueme tú. Tú sígueme, tú confía en mí. Amén. Yo estoy aquí. Así es que es muy importante que ahorita que estamos atravesando situaciones difíciles, cosas que no comprendemos, decimos, Señor, ¿cómo es posible? Yo te amo, soy tu siervo, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero servirte, Señor. ¿Y por qué me viene este problema? Y esos problemas no nos dejan dormir, esos problemas nos quitan la paz, la concentración. Y nos enfocamos tanto en el problema y nos olvidamos de que el Señor está diciéndonos, sígueme, tú sométete a mi autoridad, tú reconoce que yo soy más arriba que tu problema. Amén. Y hay otro pasaje en Mateo 16, versos 15. Y dice aquí Pedro, vemos como Pedro siempre la andaba regando, ¿verdad? Siempre andaba metiéndose en problemas con el Señor y lo reprendía el Señor. Le decía, tú nomás sígueme. Amén. Pero aquí hay un cambio diferente. Finalmente Pedro ya, en vez de tantos que se ponchaba, tantas ponchadas, aquí pega un home run, ¿verdad? En otras palabras, Pedro se saca la lotería aquí. Y él les dijo, ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres. Amén. Finalmente, ya Pedro ya la había regado tanto, se había metido tanto en problemas, pero ahora estaba aprendiendo ya. Y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Finalmente Pedro le cayó el 20, amén. Y él tuvo la revelación de quién era Jesús. ¡Wow! ¡Qué importante! Que nosotros debemos caminar con Cristo y crecer y avanzar y que nos caiga el 20, que nos caiga esa revelación de que Jesús es el Hijo del Dios viviente y nosotros caminamos con Él y nosotros le servimos y no importa qué problema estemos atravesando, amén, Él nos dará la victoria y estará de nuestro lado, a nuestro favor, pase lo que pase. Amén. Y esta revelación le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué revelación necesitamos tan tremenda? Todos los días. Amén. Y es que sepamos que Él es el Hijo del Dios viviente. Amén. Y cuando tú realices, cuando tú tengas esta revelación, cuando tú descubras a quién sirves, con quién caminas,
entonces vamos a llegar a otro nivel. Amén. Dios quiere que veamos y que obtengamos la respuesta. Amén. Dios quiere que experimentemos, que veamos su amor, su poder, ¿verdad? Pero que obtengamos esa respuesta. No nomás de oídas, pero que lo hayamos experimentado. Amén. Y en Mateo 11:3 dice, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y respondiendo Jesús le dijo, este es cuando los discípulos de Juan el Bautista andaban, los mandó Juan el Bautista, le dijo, oiga, chequen allá sobre Jesús, de qué se trata, quién es, pregúntenle, ¿verdad? Y entonces envió a sus discípulos, y estos discípulos vinieron a Jesús, los discípulos de Juan, y le dijeron, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y que ves. Las cosas que oís y que ves, háganselo saber. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Amén. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Amén. Y Jesús enseña de nuevo su autoridad. Él dice, mire, esto y esto y esto y esto es lo que he hecho. Vayan a decir a Juan. Y él va a saber, él va a descubrir, él va a entender. Amén. Porque el Señor mostraba su autoridad. Él no es solo el Salvador del mundo, pero mi Salvador. Amén. Él no es una experiencia, para otros es experiencia para mí. Amén. Él es mi defensor. Amén. Él es mi abogado. Él es mi libertador. Él es mi proveedor. Él es mi Señor. Amén. Y es cuando nosotros lo hacemos personal, cuando lo aceptamos, cuando nosotros en nuestra vida diaria aprendemos a recibir esa autoridad del Señor, a experimentarla en nuestra vida, que tenga Él el trono completo. Amén. No nada más los domingos, no nada más cuando nos sentimos religiosos, no. Cada día Él tiene que ser tu defensor, tu libertador, tu proveedor, tu Señor, tu sanador. Amén. Así es que la palabra del Señor se hace profética de esa manera. Amén. Cuando declaramos y aplicamos sus obras, ¿verdad? Cuando tú lees la palabra y solamente la lees, es información muy bonita. Ay, qué bonitos pasajes, poemas de David, del salmista. Ay, qué bonito. Un documento histórico. No, ese tiene que pasar de todo eso y esa palabra tiene que ser declarada, aplicada en nuestras vidas para que esa autoridad espiritual se haga sea profético en nuestras vidas. Haga el cambio, haga la manifestación de Dios, porque su palabra es vida y Él quiere traer vida en nosotros y quitarnos la depresión y quitarnos los problemas y quitarnos las dudas y el temor, la enfermedad, ¿verdad? Cuando nosotros declaramos y aplicamos esa palabra y sus obras a nuestra vida. Él no está ajeno, Él no está lejano, pero está aquí obrando en nuestras vidas. Amén. Dios quiere que hablemos de Él como alguien que hemos experimentado ya. Amén.
Y tú puedes experimentarlo al Señor cada día. Si tú recibes su palabra, si recibes su autoridad, si te apegas a lo que Él te pide. Amén. Y Él es la respuesta a cualquier pregunta que tengamos. Amén. Cuando crecen esos jovencitos y empiezan a hacer preguntas, más vale que tú tengas palabra de Dios, conocimiento del Señor, para que puedas darles las respuestas correctas y no se desvíen. Amén. Dios quiere darte esa autoridad en tu vida, en tu familia. Amén. Decimos, Dios, pero ¿por qué estoy pasando por esto? Decimos, Señor, soy tu hijo, ¿por qué? Dios dice, tranquilo, tranquilo, aquí estoy contigo. Tal vez no entendamos todas las cosas, pero sí podemos sentir su presencia. Amén. Y es todo lo que necesitamos. Yo quiero decirles, estos días ha sido una realidad en mi vida. El día 7 de marzo, en mi cumpleaños, yo recibí una noticia no muy agradable. Y esa noticia me ha estado agobiando, perturbando, tratando de robar mi paz. Y no se los quiero revelar ahorita porque estamos en medio de todo esto. Pero Dios sabe. Y Dios me ha estado ministrando cada vez que vamos a la iglesia. Yo voy apachurrado, yo voy ansioso. Y oramos todos los días. Estamos en oración confiando. Pero viene la palabra y nos levanta. Amén. Y yo quiero que tú puedas experimentar esto también. Y Dios te va a sacar adelante. Y ese problema que tú estás viendo gigante, ese problema que tú estás viendo enorme, para Dios es chiquito. No veas el problema, porque cada vez que veas el problema lo vas a ver más grande. Pero ve al Señor. Amén. Y cuando tú veas al Señor, te enfoques en Él, ese problema se va a hacer más chiquito. Amén. Y así estamos creyéndolo nosotros en nuestra necesidad. Amén. Y espero que pronto, Dios sabe cuándo vamos a poder dar testimonio de todo esto. Pero Dios nos ayudará. Dios nos protegerá. Amén. Si solo nos enfocamos en el problema, la montaña se va a hacer más y más grande. Pero si miras a Jesús, se hará más y más pequeña. Gloria a Dios. Amén. Así es que vamos a poner nuestros ojos en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Así decía este canto, fija tus ojos en Cristo. Vamos a cantarlo. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Sí, amén. Gracias, Señor. Vamos a poner nuestros ojos en Cristo en esta semana. Y tú nos vas a sostener, nos vas a dar la victoria, Señor. Aleluya. Nos vamos a someter a tu autoridad. Vamos a aprender, Señor, de ti, para que tú nos lleves adelante en victoria. Amén. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Gracias por su paciencia. Gracias por apoyarnos en sus oraciones. Sigan mandando sus peticiones. Si quieren poner aquí peticiones después del video en los comentarios para irlas anotando y con gusto interceder durante la semana por sus necesidades. Dios les bendiga. Gracias y estamos aquí con ustedes la próxima semana, primero Dios. Amén. Bye bye.